Enrique Cornejo Ramírez con nosotros, como lo habíamos anunciado. Ustedes saben que Cornejo ha cumplido una serie de funciones públicas en nuestro país: ministro de Transportes y Comunicaciones, de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el primer gobierno del presidente Alan García, jefe del Instituto de Comercio Exterior, etcétera. Y además en la actualidad aspira a conducir las filas del partido aprista peruano. Vamos a hablar de muchos temas de orden global y también del orden partidario. Enrique, un placer siempre tenerte acá con nosotros. Muy buenas noches, César. Gracias por la invitación. Bueno, hablemos un poco de lo que estaba comentando respecto al viaje, las iniciativas del presidente Kuczynski respecto a China. ¿Cómo ves este viaje? ¿Realmente es un megaviaje? ¿Es algo que nos va a traer muchos beneficios concretos, digamos, aterrizables para nuestro país? Sí, en política me parece que son importantes los gestos, ¿no? Y yo creo que el gesto del presidente Kuczynski de hacer su primer viaje oficial, apenas asumiendo la tarea, a China y a Estados Unidos, porque son los dos países, exacto, es muy importante porque ellos son los dos principales socios en este momento del Perú. Hablando comercialmente, entre los dos estamos hablando casi del 50% del comercio de ida y vuelta de Perú. Entonces me parece muy bien, en el caso particular de China, que ya hace algunos años, si juntamos la estadística de China continental con la estadística de Hong Kong, que por alguna razón siempre están separadas, no obstante que Hong Kong ya forma parte políticamente de China comunista. Y que le enseñó además economía de mercado a la República Popular. Sí, claro, y con esta famosa tesis de una sola China, dos economías. Con dos economías. Entonces, si juntamos las dos, estadísticamente, ya China es el primer país en comercio exterior del mundo. Más que Estados Unidos. Es el primer acreedor de los Estados Unidos. Así es. De manera que yo creo que con China tenemos que estar siempre bien, ¿no? Y tenemos que buscar sociedades estratégicas. Durante el gobierno del presidente García se firmó un acuerdo de sociedad estratégica. Los chinos, al propósito, no le llaman TLC. Así es. Le llaman Acuerdo de Sociedad Estratégica porque apunta a aspectos mucho más vinculados al desarrollo, a la cooperación. Y el presidente Humala, la verdad, se dedicó a otros temas en esta materia y no desarrolló esta relación a partir de este marco que ya teníamos. Yo creo que hace bien el presidente Kuczynski en viajar. Por lo que voy escuchando, como todos, de las declaraciones y los avisos periodísticos que salen de tus colegas desde allá, veo que ha habido un énfasis en las discusiones con su colega chino en materia de apoyo de infraestructura y energía. Claro. Y creo que son dos temas importantes. Sobre eso te quería preguntar, esta asociación que quieren lograr del Perú con el Banco Chino de Inversión en Infraestructura, precisamente Kuczynski se refería a que es el segundo banco más grande del mundo y no conozco bien el procedimiento de cómo puede el Perú adherirse a un banco así, cómo participaría. Esto sería, sí, un cambio cualitativo, un matiz, pero importante en la política del MEF de los últimos 3, 4 gobiernos, donde se ha preferido desde el MEF que todo financiamiento venga o por presupuesto público directamente o por asociación pública-privada y poco por endeudamiento. ¿No? Y este es un tema importante porque el ratio deuda sobre PBI en el Perú es bastante bajo y es una de las razones por las cuales nos han dado el grado de inversión, que a su vez es una de las razones por las cuales la tasa de interés para el Perú es más baja, porque el riesgo país disminuye. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y pesa el déficit fiscal, ¿no es cierto? Todavía tenemos márgenes de endeudamiento que serían absolutamente racionales. Eso es lo que hace que los analistas internacionales, banqueros, etcétera, miren con tranquilidad a Perú, a pesar de que nosotros nos ponemos nerviosos. Porque, claro, un déficit del 3% no es poca cosa. Pero con reservas internacionales del 63.000 millones de dólares. Para que se den una idea, los amigos televidentes, a los economistas nos enseñan que las reservas deben ser equivalentes a 6 meses de importaciones. En el Perú esos son 18.000 millones de dólares. Nosotros tenemos más de 3 veces lo que sería un peligro o una línea roja o anaranjada. Eso significa varias cosas. Significa que el Perú tiene dólares suficientes de todo tipo, ¿no? de todas las fuentes. Significa que entonces no hay una demanda que esté presionando al precio, el precio es el tipo de cambio. Y por el contrario, el Banco Central tiene todos los días que poner dinero para que no baje tanto. Claro. Y eso da una gran estabilidad por ese lado y tampoco genera presiones inflacionarias. Y un cuarto aspecto que nos enseñan ustedes los economistas es que invertir en infraestructura es una inversión permanente, que
que es lo que vale, no deriva en gasto, no deriva en una plata que se pierde, es lo que precisamente luego nos sirve como una carretera de desarrollo para poder invertir en otras actividades productivas. Y complementando ese razonamiento, la infraestructura es un, digamos, golpe fuerte para combatir la pobreza, porque claro, el pobre sin infraestructura es el más afectado. Por ejemplo, en agua, el agua que paga, digamos, el agua que va en camiones cisterna, que paga un habitante de un cerro que no tiene conexión, es 2 o 3 veces el costo que pagamos en la casa los que tenemos la suerte de tener la conexión. Entonces, la infraestructura es fundamental, y lo que Kuczynski ha hablado en particular es de un tren de cercanías que vaya, de Barranca a Lima y de Lima a Ica. Muy bien. Yo lo propuse, tampoco soy el dueño de la idea, esto es una cuestión que funciona en París, en Barcelona, en Madrid. La idea es la siguiente: la metrópoli, la gran metrópoli, tiene que tener su sistema de transporte masivo. A mi juicio eso debe ser fundamentado en el metro, porque es el gran estructurador con sus 6 líneas, el metropolitano, que es el corredor segregado, y los corredores, que son los alimentadores integradores. Pero ¿qué pasa con los habitantes de Lima y Callao que están en las afueras? Por ejemplo, gente que vive ya hasta Cañete, podríamos decir, y el presidente Kuczynski dice hasta Ica, muy bien, y al norte podríamos hablar hasta Huaral, ¿no es cierto? Y al este podríamos hablar hasta Ricardo Palma. ¿Qué pasa con esas personas que sufren para llegar todos los días al trabajo, al estudio, etcétera, porque tienen que conectarse con 1, 2, 3 vehículos? Entonces, un tren de cercanías, que es un tren de superficie, viene a mediana velocidad y lo conecta con el sistema. Y eso me parece muy bien, pensando en el Perú y en este caso en Lima de los próximos 20 años. Bueno, toda esta maravilla de ofertas, promesas, posibilidades que tiene PPK de desarrollar atrayendo la inversión china, sin embargo, en el Perú se choca con otras cosas que él padece y que su gobierno ha encontrado casi como bombas de tiempo. Tanto así que la palabra destrabar se ha convertido en una de las banderas fundamentales del Los ministros son destrabadores. Destrabadores, gran destrabador será, hay que decirle a Martín Vizcarra. Y que esas trabas yo no las veo solamente, como muchos, Enrique, desde la perspectiva de modificarlo a través de ley. Esto es un tema muy complejo y muy colateral. Mira nomás, alguna vez hemos conversado en alguna entrevista respecto a lo de la pista número 2 del aeropuerto Jorge Chávez, bloqueada durante todo el gobierno de Humala y realmente desperdiciada, pero que de todas maneras su puesta en funcionamiento es una exigencia, o el objetivo del aeropuerto de Chinchero, la refinería de Talara, cosas que generan gastos. El gasoducto del sur, efectivamente. Entonces, ¿cómo ves la posibilidad del gobierno de solucionar estos frentes tan grandes que tiene? Yo lo veo optimistamente. Primero, a ver, yo creo que se necesitan 3 cosas en mi experiencia. Primero, decisión política. Eso es fundamental. Humala no la tuvo, sus ministros tampoco, y menos los funcionarios de tercer nivel, que no tomaban ninguna decisión. Todo lo mandaban al arbitraje, que el contralor me mande un papel, que alguien me diga lo que tengo que hacer, si no, no hago. Si la cabeza es pusilánime, ¿cómo no lo va a hacer el último funcionario? Los tenientes y los capitanes no tomaban ninguna decisión. Ya, primero, decisión política. Segundo, buen equipo. Y aquí hay que buscar a los que saben. Los hay en el Perú, pero a veces, nuevamente, error de Humala, digamos, dejó a los ministerios sin el capital humano de carrera que había allí y se puso gente que no tenía experiencia. O sea, capital humano, equipo. Y tercero, para mí lo que hace la diferencia, seguimiento. En el Perú por muchísimo tiempo no estamos ni en Inglaterra ni en Suiza, ni en Japón, donde tú tomas una decisión y la cosa camina. Aquí hay que estar detrás de la decisión. Entonces vamos a poner el caso del aeropuerto. ¿Qué pasó en el aeropuerto? Bueno, yo lo dejé listo para que empiece el proceso ya de transferencia de las familias que estaban allí, porque es curioso, ¿no? Nosotros pagamos lo que la ley y el arbitraje estableció por las expropiaciones. El precio de la expropiación. Se pagó, lo dejamos todo pagado, pero resulta que nos encontramos con que habían personas ahí que no eran los propietarios, pero eran yanaconas, personas que vivían con derechos, pero sin ser propietarios. Posesionarios. Pero con los propietarios que además son los que cobraron, no eran ellos, sino los dueños de los terrenos. Por años se mantenía esa situación y tantas que hay en el Perú. Bueno, entonces había que sacarlos, de acuerdo a la ley de un procedimiento, se demoraron ahí. Segundo tema, se demoraron en tomar la decisión si hacían o no hacían el túnel de la Gambetta. ¿Por qué el túnel de la Gambetta? Porque esta es la pista que conocemos del aeropuerto, la otra va en paralelo hacia el mar. Así es. Pero no es exactamente, sino hace un paralelo, pero la punta, la cabecera de la nueva pista cruza la Gambetta. Entonces, en la nueva pista, cuando esté construida, los carros van a pasar por abajo y los aviones por arriba, como en otros aeropuertos. Se demoraron en tomar la decisión del túnel. Ya está a fin de año.
pero se demoraron 2 años en tomar la decisión. Tercero, cuando ya liberaron los terrenos, entonces dijeron, bueno, ya está listo. No, ahora vamos a ver qué hay abajo. Los ductos de Cálida. Encontraron un ducto de Cálida, encontraron un ducto de Sedapal. Exacto. Esto es lo que los ingenieros llaman interferencias. Quiere decir, no sabemos qué hay abajo. No lo habían detectado en todo ese tiempo. Y en mi experiencia te digo que ni Sedapal, ni del Norte, ni los del Sur, nadie tiene exacta, conocimiento que hay abajo. Porque por siglos y por milenios en el Perú se ha ido construyendo de abajo hacia arriba. El señor de Zipán tenía arriba, tenía abajo, ¿verdad? Y entonces aquí se cierra un conducto, por decir, de agua o de desagüe o un canal de regadío. Y todo el mundo se olvida que ahí estaba el canal de regadío. Se construye, se tapa y después tienes que ver qué cosa hay abajo porque ahora en este caso, tienes que tomar precauciones porque un aeropuerto tiene una serie de requisitos y encuentran que hay esa interferencia. Simplemente la tienen que solucionar. Y la lenidad que ha habido justamente para abarcar todo ello. Entonces tú eres optimista en que podríamos, y el gobierno encontrar, porque encuentra decisión política, pero yo comentaba, mira ya los reparos que hay y del propio partido aprista Jorge el Castillo hoy día y señalando, como él siempre lo ha sostenido con buena fe, porque yo no veo que el APRA esté en una oposición cerril contra el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, incluso se ha autoproclamado bisagra para que pueda facilitar diálogos entre la mayoría parlamentaria, que algunos llaman fujiaprismo o aprofujimorismo, ¿no es cierto?, y el gobierno. Pero es que se trata de observar si realmente han presentado bien o no la solicitud de delegación de facultades, y parece que no ha sido así. En el tema de infraestructura que estábamos comentando no veo problemas. ¿Dónde veo los problemas? Igual en seguridad se le va a conceder, no hay ningún inconveniente. El problema lo veo en el tema tributario. Allí tienen una trampa que no sé cómo van a salir. Pretendo lanzar una hipótesis. Yo creo que en intimidad, Kuczynski y sus ministros con Zavala ya se dieron cuenta con Torne que esto no lo pueden hacer ahora. Entonces están mandando esto un poco deseando que el Congreso no lo apruebe, ¿no? Porque resulta que realmente es un montón de dinero. Sí, claro. Y en este momento, claro, hay que guardar la coherencia con el discurso, porque si no les puede decir, oye, lo que prometiste, yo lo he pedido, pero el Congreso no me lo ha dado. Claro. Son casi 3.000 millones de soles, ¿no? Exactamente. Y ahora, no te puedes desprender de eso en esta etapa. Claro, a mí me gustaría que el IGB sea 10%. Por supuesto, ¿no? todos. Y creo que sería eso muy importante. Y que ayudaría a formalizar dentro de un paquete de otras medidas que también apunten. Pero el problema es cómo pasas el proceso de transición desde hoy hasta el momento en que tengas esa ampliación de la base tributaria. Y la verdad que los países, incluido Estados Unidos, donde se ha desarrollado esta teoría de baja los impuestos para que crezca la recaudación, no es muy positivo en resultados. Esta es la famosa teoría de Laffer, la famosa curva de Laffer, que bajas el impuesto y aumenta la recaudación. Alonso Segura con el impuesto a la renta, ¿no es cierto?, a las empresas, 30-28, para reactivar la economía, cuando el ruido político estaba socavando la pretensión precisamente de reactivar la economía. Sí. Bueno, no es un momento bueno, ese es el punto. No es un momento bueno, es un momento en el que hay que bajar el déficit, hay que cumplir compromisos para ganar credibilidad con la población y hay que también recuperar gastos importantes que necesitan refuerzo frente a lo que no hizo Humala. Entonces no creo que sea momento para... Y el factor optimismo hay que tomarlo en consideración también. Sí. Si no hay un pueblo que esté detrás que depositando su confianza en los líderes, ¿no? Y al ver un gobierno como el de PPK, que técnicamente pues es impecable, desde el propio presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, el propio Alfredo Torne, aunque claro, los expertos como tú, algunos señalan de que ellos están más vinculados al tema financiero, ¿no es cierto?, conocen más, digamos, las movidas de los recursos del mercado de capitales, más allá de las políticas económicas. Pero bueno, hay que decir que Zavala pues ha sido ministro de Economía y conoce el tema. Yo creo que el discurso de Kuczynski el 28 de julio estuvo muy bien en su papel. Generar esperanza, 5 temas importantes que pueden generar consenso. Muy bien. Discurso corto, novedoso para el estilo que estamos acostumbrados, pero bueno. Luego Zavala estuvo bien, porque le dio contenido a esas 5 propuestas, ¿no? Y además ha demostrado un estilo bastante concertador, que ha ganado espacios interesantes en la oposición. Y el Congreso, a pesar de los ruidos, estuvo bien, porque le dio las facultades. Así es. Lo que está apareciendo ahora son detalles un poco anecdóticos al interior de las bancadas, ¿no? Así es. Que creo que están generando alguna preocupación. Pero yo espero que eso se aclare. Finalmente, he trabajado 8 años en el Congreso como asesor de la célula parlamentaria aprista y puedo decir que es preferible trabajar con 5 o 6 bancadas orgánicas que trabajar con muchos grupos, ¿no? Se pueden lograr muy buenos resultados en el Congreso dialogando. Hablemos del partido aprista, Enrique, y tu campaña para aspirar a la Secretaría General del partido. Hubo una postergación, ha habido cambios en el Tribunal Electoral. 2 postergaciones. 2 postergaciones.
Y esto de verdad pues a veces se pone en evidencia y revela que lo que la gente piensa, el partido mejor organizado del Perú, pues no es tal, que ha habido algunas fallas estructurales. No hablemos de personas, hablemos de estructura, porque yo soy de los convencidos, y lo he conversado con el propio presidente García en una entrevista de RPP, de que el APRA hace tiempo ha debido cambiar su estructura fundamental, sí, básica, porque no refleja absolutamente la dinámica de la sociedad. Y eso se ha visto incluso en los resultados electorales, la incapacidad de movilización, decisiones desafortunadas, como probablemente la alianza con el PPC, qué sé yo, pero ya pasó. El tema es mirar hacia adelante. ¿Cómo apuntas tú tu campaña en ese terreno de las modificaciones y las reformas? Número uno, creo que el partido aprista tiene que hacer un acto de contrición, revisar con autocrítica, serena, seria, con fraternidad y en unidad, como decimos, pero seria, qué errores hemos cometido. Primer error, creo que el fundamental. Hace varios años ya, el partido no está activo todo el tiempo. Solo está activo en las campañas. Error fundamental, porque eso nos desconecta del pueblo y hemos dejado ese espacio a otros movimientos. Fuerza Popular, los movimientos de izquierda que están alrededor del Frente Amplio y otros, y movimientos regionales. Es que se hace vida de comité. Quieren que la gente venga de afuera y le diga, le toque la puerta, oiga, sí, compañero aprista, quiero meterme a tu comité, a ver, dame un lonchecito. A falta del trabajo sustantivo, que es para lo que estamos preparados, claro, hemos entrado en la discusión menuda, anecdótica y sin importancia, el cargo, quién va a ser candidato, la división, y eso ha trascendido y lo ve la gente. Entonces, primer tema, desconexión con el pueblo, quizás involuntariamente, quizás por ser gobierno, pero es una realidad. Tenemos que reconstruir esa, digamos, relación permanente con el pueblo. Ahora, segundo, creo que no deslindamos a tiempo, lo digo en plural, no deslindamos a tiempo con el tema de la corrupción. Creo que ese era un tema pre-campaña. Durante 5 años dijeron corrupción, corrupción, narcoindultos, narcoindultos. Había que deslindar. Es decir, mire, este es un tema puntual. Si existe, se analiza, se investiga, se castiga, pero esto no es el APRA. Y como nosotros queremos ser gobierno, les planteamos que vamos a hacer estos temas desde ahora para curarnos en salud, para poner filtros, un código de ética, en fin, tantos temas que con voluntad se pueden planear. No lo hicimos y al final, en medio de la campaña, ya era tarde. Tercero, creo que la alianza no fue, a pesar de su buena intención, claro, no fue buena en los resultados. Yo tengo el mejor de los conceptos para mucha gente del PPC, por la propia Lourdes, que conocí bastante bien en esta campaña, pero lamentablemente el Partido Popular Cristiano tiene una ubicación y una percepción de ubicación en la derecha, claramente. Y nosotros habíamos dicho 10 años antes que ese partido era el partido de los ricos. De pronto ahora, por una serie de consideraciones que pueden ser válidas, terminamos aliados con ese partido. El común de la gente... Ni que hablar de los epítetos que lanzan desde el PPC hacia claro, entonces que la gente lo recordaba. El común también, de la gente, ¿no? dice, el APRA, ¿qué pasó? Se fue efectivamente a la derecha, ¿no? No fue digerible la alianza. No se comprendió. Incluso cuando yo converso con algunos compañeros y alguna gente que no es compañera me dicen, no, era tanta la ambición de poder de ustedes que se aliaron hasta con el adversario con el objetivo de ganar. Así se consideró esta situación. Bueno, y las cifras son muy contundentes. La votación por el Parlamento, o sea, por la bancada, ha sido casi el doble de la votación presidencial. O sea, ha habido cruce de votos al interior de ambos partidos. Pero ese fue un factor también que creo que ayudó. Y el cuarto, creo yo, ya es un tema propiamente de campaña. El APRA tiene que estar ubicado en la izquierda democrática. Y nosotros, quizás porque cometimos muchos errores en el primer gobierno en materia económica, procuramos en el segundo gobierno no cometerlos y no los cometimos. Hicimos crecer al Perú, generamos inversión, fuimos el único partido que puso en su plan de gobierno que el Perú sea grado de inversión, ¿no? Y lo logramos con políticas específicas. Entonces, por ese afán nos olvidamos de la parte que nos hace diferentes, cercanos al pueblo, con un discurso de justicia social que se concrete de manera, digamos, muy puntual en temas como pensiones, descentralización efectiva, Wi-Fi gratuito, temas nuevos, el título de propiedad, el muro de contención, es decir, la educación, pero de calidad, los institutos tecnológicos, los colegios agropecuarios. Tú me dirás, ¿y qué hicieron en el gobierno ustedes? Muchas cosas, pero el discurso político no estaba vinculado a temas que la gente considere, esos son temas que me interesan. Los gestos, Enrique, yo tuve ocasión de participar, y lo recordaba con Giovanna Peñaflor, en un encuentro que se fomentó a nivel del gobierno aprista con los ministros, y yo aduje algo que tú lo acabas de mencionar muy brevemente, la ausencia de un lenguaje social. En esos días había visitado el Perú el señor Carlos Slim, este portentoso empresario mexicano de las compañías de telecomunicaciones, y el presidente García, ávido de tomarse la foto con el señor Carlos Slim. Y yo dije en esa reunión, y recuerdo que Antonio Braquej y muchos ministros
me avalaron. Le dije, esa no es la fotografía que se tiene que tomar. Eso quizás no hay peor fe que la del converso, como se dice, ¿no? Y el presidente García, que pasó de una imagen radical a la imagen de promover las inversiones, lo cual yo estoy de acuerdo y todos lo avalamos. Y ser de izquierda no significa pero no promoverlas. No significa, por supuesto, ¿no? Pero ¿por qué no Carlos Slim y al costado un señor que esté vestido con un overol que sea el operario de la inversión del señor Slim? Entonces la foto no puede abandonar el lenguaje de un partido de centro izquierda que siempre fue el partido aprista peruano. Y lamentablemente, como tú bien dices, no hay que echar culpas ni nada, pero o hubo negligencia, hubo sordera, hubo arrogancia para no escuchar recomendaciones de esta naturaleza. Sí, y ahora es nuestra obligación, aparte del ejercicio de autocrítica, hacer algunos cambios que permitan que el aparato del partido justamente se reconecte con sus bases. Mi planteamiento tiene 4 ejes. Primer eje, descentralización del partido. Ayer estuve en Cajamarca. Resulta que ahí hay un comando de acción. Comando de acción es cuando se nombra un comité provisional porque la directiva normal por A o B razones no está funcionando. La resolución no llega desde Lima. Ese es un tema administrativo que tendría que resolverse en Cajamarca. Pero perdón, el partido está descabezado. No hay comité ejecutivo nacional, no hay comisión política. ¿Quién manda? ¿Quién está pagando la luz? Por eso se necesita que el Congreso ya sea y no se vuelva a postergar. Entonces, descentralización efectiva. Segundo, renovación, pero yo le entiendo, no renovación solamente sale una persona entra otra, sino renovación en el espíritu de ella, con métodos que hemos dejado de tener y que son buenos y con otros que debemos tener. Todo local del partido debería tener una conexión Wi-Fi y deberíamos estar conectados virtualmente. Deberíamos ser el primer partido que haga una asamblea virtual con legalidad para poder tomar decisiones. Luego, creo que debemos democratizar. Cuando yo digo esto, algunos de mis compañeros se enojan porque dicen, o sea, es que no somos democráticos. Lo somos, pero me refiero que debemos hacer que el voto de los militantes sea el gran, digamos, hacedor de las decisiones en el partido. Un voto militante, sí, pero respetemos pues esos votos. Candidatos, que voten los compañeros. Dirigentes, que voten los compañeros. Pero eso hay que abandonar la estructura estalinista que todavía tiene el APRA, que fue creada durante una época de resistencia. Sí. Y ese es el chip que lamentablemente a veces, después de haber pasado por 2 gobiernos, no abandona un aprista, que es tener mentalidad de ganar una elección, competir, democratizarse, participar, prepararse, capacitarse, ¿no es cierto? Y estar a puertas de ganar un gobierno. Para eso actúa la Y el cuarto elemento que planteo es transparencia en la gestión, rendición de cuentas permanente, un tema frente a la corrupción muy claro de deslinde y un código de ética que practiquemos todos los compañeros permanentemente. Y luego de eso, que es para mí lo importante y fundamental, con la autoestima elevada, con moral para poder hablar al resto del Perú, lo importante es un congreso ideológico de actualización doctrinaria para discutir qué es justicia social hoy día, qué es Frente Único hoy día, qué es democracia para nosotros hoy día, qué es integración hoy día, ¿no es cierto? ¿Qué significa para nosotros el defender una posición, por ejemplo, una pensión universal para todos los peruanos, pero ponerle el basamento financiero para que sea algo digerible? Y tener, por lo tanto, una agenda importante para el Perú en el siglo XXI. Ese es el principal desafío. Cuando me preguntan, ¿y usted cree que llegarán para el 18? No sé. No sé si para el 18 o para el 21, pero lo importante es hacer todo esto para lograr tener una agenda decente e importante y trascendente para el Perú de este siglo. Hace muchos años, Enrique, en Estados Unidos el Partido Republicano y el Demócrata pactan con organizaciones sociales de base que tienen, como decía Luis Mayra, un gran sociólogo chileno, son grupos monotemáticos. Yo, si soy negro en Alabama y mi problema es la segregación racial, bueno, yo tengo una plataforma para que el Partido Republicano Demócrata me ofrezca una solución, ¿no es cierto? Eso ya ocurre en Bolivia, por ejemplo, ¿no? El MAS, el Movimiento al Socialismo del señor Evo Morales, lo que hace es pactar con diversas organizaciones. Keiko Fujimori en el Perú, sin ir muy lejos. Fuerza Popular, ¿qué cosa es? Son los pactos con algunas organizaciones locales. El APRA no piensa en esa línea también de entender, en vez de estar alimentando militantes, sumando adherentes, teniendo 500.000, somos el partido más grande. Yo la verdad nunca he visto que operativamente eso sea viable. Lo importante es entenderse con el pueblo y el pueblo organizado. Y ese pueblo organizado ha cambiado en los últimos 50 o 60 años. Por ejemplo, nosotros tenemos un discurso, somos partido de Frente Único, ¿no? Los trabajadores. Muy bien, hay que defender los derechos de los trabajadores. Pero pregunta, el 90% de la fuerza laboral en el Perú, que son trabajadores independientes, la gran mayoría, que no quieren sindicalizarse, ¿esos no deben tener una propuesta política del APRA o de cualquier partido? Yo creo que sí. Entonces, ¿cuál es la propuesta del APRA para los no sindicalizados? ¿Qué le vamos a plantear a los independientes para su pensión, para su salud, para su futuro? Ahí está, hoy día, por ejemplo, un tema concreto
que debe estar en la agenda y en el discurso político. Míralo a Goyo Santos con los fonavistas, cómo tuvieron una forma de establecer un puente con ellos sin merituar a algunas personas del enorme contingente que había detrás de esta pretensión de cobrar lo que le parecía justo. Y las mujeres organizadas hoy día, no solo en los clubes de bares en los vasos de leche, sino en importantísimos contingentes que trabajan en temas que el Estado no trabaja, ¿no? Y los jóvenes en múltiples plataformas, con el deporte, con el arte, cuidando las lomas, cuidando el medio ambiente, defendiendo derechos determinados, en fin. Hay que trabajar con todos esos. La dificultad de la política en este tiempo, esto ha pasado ya en el marketing. El marketing fue la gran revolución de la gestión porque enfocaba el tema en el mercado. Y después vino ya el segmento, que era el pedazo del mercado, y ahora ha venido la partícula. En política estamos llegando a eso. Es decir, hay que tener un discurso general que te ubique, ¿no? Y que sea atractivo. Pero hay que tener un discurso particular para los muchísimos pequeños, que no son pequeños, pero para los grupos que están formados dentro de cada sociedad, dentro de cada región. Y eso obliga a la política a ser todavía muchísimo más compleja y a usar medios tecnológicos. Modernizar la política es algo que también tenemos que hacer. Tú eres el primero en haberte lanzado a la Secretaría General, pero ya veo que tienes 9 contendores, según he leído. Está muy bien, el partido aprista con 9 o con 10, eso es una tremenda novedad y creo que es buena. Algunos apristas dicen, no, se está movilizando el anticornejismo. Ahora que se habla incluso de bajar las vallas a nivel nacional, dice, hay que fomentar corrientes anti-Enrique Cornejo. Bueno, si forman tantas, es que deben considerarnos muy poderosos, ¿no? Lo único que pido es que este próximo congreso, que va a ser el 4, 5 y 6, se desarrolle ya sin ninguna postergación más, y de aquí hasta esa fecha se haga con toda transparencia e independencia, que los militantes puedan expresarse libremente. Bueno, Moisés Tambini del Valle, que preside el Tribunal Electoral, a mí en lo particular, que lo conozco tantos años, me merece un enorme respeto y espero que lleve a buen puerto, ¿no es cierto?, la organización del encuentro. Que hagan su trabajo, que garanticen independencia, transparencia y que la opinión de los militantes llegue al Congreso. Eso es lo único que yo pido. Y cuando eso pase, estemos tranquilos, que el APRA decidirá. Mucha suerte, Enrique, y te comprometo a seguir viniendo, por favor, al programa para hablar, porque tú, con la inteligencia que te caracteriza y que creo que fue muy bien reconocida en la elección municipal pasada, o antepasada, mejor dicho, tuvo el voto pues de los limeños y la gente que sabe que tú puedes opinar abiertamente y con bastante transparencia sobre muchos temas, y por esa razón espero tenerte nuevamente. Con mucho gusto, César. Nuevamente gracias por la invitación. Bien, hacemos una pausa. Viene Carlos Canales, presidente del Buró de Convenciones y Visitantes de Lima, para hablar de esta idea del presidente Pedro Pablo Kuczynski de atraer turistas chinos a nuestro país. Ya volvemos.